Hey, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? La banda, buenas tardes. Eso, el Bronx. Buenas tardes, mijo. El Henao, parcero. ¿Cómo va la people ahí? La rocha el trasnocho, ve sirenas de poli, aprendió a silbar, a gritar 18 ollas, que hasta por los pisos te dan navajazos, unos andan haciendo pesas o deshaciendo pasos. Sí, señores. Donde crecer es difícil y pasar los 30 es una fortuna. El callejero desafía la oscuridad mientras observa la luna. Si no guerrea no come y el otro día no desayuna. Era callejero por derecho propio. ¿Cómo vamos pues ahí? ¿Cómo se escucha la vuelta? Ahí va llegando la gente. Hoy es sábado, sabadete. Pero mientras llega nuestro invitado especial, les cuento que ayer estuvo de cumpleaños el señor MC Cano. Respeta los códigos que el barrio maneja. En el barrio donde uno consigue y el amigo se acompleja. Sale a hacer la vuelta o la plata o reja o rejo. Ahí le dejo la moraleja. Subiendo y bajando lomas. Lo más alejado de los demás. El gueto no lo tomas. Es más, en este cuento llegó mi niño. Oiga, feliz día al niño a todos los chiquines que nos alegran la vida. Bueno, les cuento, ahí se conectó el parcero Batoyan. Y hoy están estrenando canciones, están estrenando videoclip, un videoclip bastante interesante para que vayan y lo pillen. Estrellas de la calle, ¿no? Para que vayan y lo pillen. Saludos al Harlem. Y empieza a llegar la familia a conocer esta historia de esquina del señor MC Cano. El Chariot, ¿cómo va, mi hijo? Bueno, invitemos people, pues, para que llegue la people. Ahí ya llegó nuestro invitado, papá. Llegó el Canito, necesitamos que llegue la people a ver para traerlo. Oiga, les cuento pues que ayer estaba de cumpleaños el invitado de hoy, el señor MC Cano. Sí, señores. Veanlo. Está apareciendo en pantalla nuestro invitado de la tarde. Uy, el señor MC Cano. Pitu. ¿Cómo va, parcero? Bien, mi hijo, aquí vea. En cuarentenado. Oiga, va llegando la people. ¿Cómo va? ¿Cómo le acaba de ir? Feliz cumpleaños, parcero, aquí. Gracias, mi hijo. Desde Ayer la ciudad de Manizales. Es como tenemos que cuidarnos bien, estuvimos nada más con un panita que iba a caseta y ya, y con la familia. Parchados. Oiga, sigue usted sumando experiencia, pues. Sí, dándole ahí. Bueno, le cuento, Cano, nunca. No, ¿qué tal? Por aquí tenemos a Bronx, no sé si lo recuerda, está por allá en Estados Unidos el parcero, a Yarios de la Suburbia, la Chorro, Leonardo Cortés, Andrea Taborda, a Jockey por allá en España, Sebastián Márquez, a Gio Boy, la rebuena para los dos, dice por acá Sebas, a mi hermana, por ahí está mi hermanita, Aprieto, mi hijo, que si por favor, Chino, a todos los artistas me toca pedirle el favor, Can, que si le manda un saludo a mis hijos, a Miguel y a Jacobo.
Ah, sí, saludos, güey. ¿Dónde están? Manizales también. Ahí está, ahí está conectado, sí, ellos están en Manizales. Ah, Por acá. saludos, saludos, muchachos. Bueno, Cano, vamos a entrar en materia chino porque usted sabe que Instagram se volvió maluquito y nos saca en un tiempo específico. Muy bien, Sí, muchos se preguntarán que por qué invitamos al señor MC Cano el día de hoy a estas historias de esquina. Pues les quiero contar que MC Cano, como el Ultra Jala, han tenido que ver mucho con la ciudad de Manizales, más que todo MC Cano, porque MC Cano es caldense, ¿no? O se crió por acá, por este lado, Cano. ¿Cómo es la yo soy cosa? caldense, nací en Serma Caldas. Ah, bueno, Anserva Caldas vivió acá en la ciudad de Manizales. Mejor dicho, Cano, cuéntanos un poco de sus inicios en esta ciudad. ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, yo vivía acá en Medellín con la familia. A ver, yo nací en Serma Caldas a los 2 años, me fui a vivir a Manizales. A los 7 años me fui a vivir acá a Medellín y a los 11 años volví a Manizales hasta los 15. Y ahí ya regresé otra vez acá a Medellín. Entonces, más o menos entre la historia de los 11 años a los 15 fue que estuve por allá eh, bailando break con mis grupos. Pero entonces, entre el lapso en el que yo estuve viviendo acá en Medellín, también vivía en Manizales a la vez. O sea, estaba en una casa fijo, pero constantemente me mantenía viajando. Entonces, incluso yo me venía para acá para Medellín y me llevaba unos tacos de break, todo eso, y los llevaba a compartirlo con los parceros del barrio, que yo vivía en Cervantes, era Ajá, donde tenía mi grupo. acá cerquita. ¿Quién era el grupo de Cano en esa época? Yo no sé si han escuchado la canción Carta al Cielo, el parcero el que se murió se llama Ricardo, el que yo le dediqué esa canción. Él era parte de mi Ujú. grupo, otro pana que se llama Jersey. eh, Nosotros empezamos, éramos como cuatro, pues, llegamos a ser hasta 21 en el grupo. Y ensayaba ahí nosotros teníamos el sitio de encuentro ahí por La Fuente, ahí en el parquecito. Ahí era el parche de nosotros. Ahí Vea, estuvimos juepucha. bailando. ¿Y cómo se llamaba? Era todo el parche, ¿cómo se llamaba entonces? Nosotros lo llamábamos Nuevo Impacto del Break. Así se llamaba el grupo cuando éramos niños. Ah, Nuevo Impacto del oiga, Break. pues, Sí, después que ya como llevábamos como un añito, algo así, que ya no éramos tan nuevos, entonces nos colocamos Impacto Break, le quitamos el New Impacto Break, le ajá, quitamos el nuevo Impacto del Break. Y quedamos que solamente Impacto Break. Ya después fue que formé un grupo que se llama Falto Urbano. Y con ajá, el de Falto asfalto Urbano urbano. estuvimos rapeando y estuvimos en varios shows allá en Manizales. Y pues yo Yo me mantenía recuerdo, yendo a Anserma, iba a ajá, los pueblitos y nos enfrentamos a retos de break con gente de Pereira, con uno que le decían el padrino, pero no el padrino de Manizales, sino un padrino de Pereira, por así, en esa época, pues, ¿cierto? Cuando yo tenía los 11 años, era como en el 93 más o menos. Entonces, esa época fue la que yo estuve en Manizales en la música, en el 93, 92, 93, hasta ahora. oiga, qué evolución. Yo al Cano lo conozco. Para mí ha sido uno de los arrieros de la música hip hop, weón. Porque de ahí se va ya para Medellín y se radica allá, ¿cierto? Ya solo, empieza a construir como su carrera. Viaja, viaja joven a Europa, ¿no? ¿O cómo fue También la estuve vuelta antes de? en el 2008, 2009, que tuve la gira en Europa también. En Entonces, Europa también estuvimos. digamos que antes del 2008, ¿con quién estabas camellando? ¿O estaba solo? No, también, resulta que también cuando yo llegué aquí a Manizales fue una historia, aquí a Medellín, fue una historia bacana porque, pues, cuando yo regreso ya habían grupos conformados, ya habían grupos con álbum, con un proceso, y yo venía pues de Manizales, que usted sabe que de una u otra manera es una ciudad más pequeña, con otra clase de movimiento muy diferente a la Medellín.
Cuando yo llegué acá, a los días, di con Junior Ruiz y con Lupa, que ellos, Ajá. digamos, que son los que me han producido casi toda la vida. Y son vecinos también. Entonces llegué al barrio donde estaban ellos dos, los conocí, ahí fue que empecé a hacer yo música acá. Empecé a sacar los álbumes, todo. Y lo que les iba a contar es que es muy gracioso porque es que más de uno, como ya aquí habían grupos conformados, RH clandestino, ya estaba la Cesta en Camisa, ya estaba Tribu Merta, ya habían tenido hasta sus viajes, todo. Y yo llegué acá y de un momento a otro yo empecé a ser el invitado nacional para un poco de eventos, entonces todos los de acá de Medellín se preguntaban como que, ¿y este man quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo así? Pues, Claro, entonces yo en unos inicios colocaba que de Manizales, luego como toda la mayoría de invitaciones me las hacían de acá de Medellín y ya yo vivía acá, trabajaba con gente de acá, entonces ya no Flyer siguió saliendo y ahí ya por siempre que invitaba desde Medellín, porque ya yo empecé mi historia en Manizales, la empecé allá, en esa época que les digo, 92, 93, pero digamos que acá en Medellín fue donde se fortaleció, donde conocí como ya otro mundo. eh, y por eso ya empecé yo a ser el invitado nacional, internacional, a un poco de ciudades y estuve afuera, he estado en México, en Ecuador, en la gira de Europa que usted ahorita comentó. Entonces, en todo allá, en Sicano, desde Medellín, por lo que ya todo está armado acá, pero yo, digamos que mis inicios fue aleatorio entre las dos ciudades, marica, pero de vea allá qué para chévere. acá, Llega como, Manizales, Medellín, así para acá. llega como un forastero, se encuentra con este par de caballotes, nada más que Junior Ruiz y el Lupa de Sociedad FB7. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empieza el Cano a producir con estos dos personajes? Que cuando yo llego por acá al barrio, habían varios procesos culturales, ¿cierto? Había, ¿cómo se llamaba eso? Una casa de culturas, grupos juveniles. Entonces siempre se había manifestado como ese gusto mío por bailar, por rapear. Entonces yo me metía a todo lo que tuviera que ver con el lado del baile, con el lado de la música, y ahí fue donde los empecé yo a ver. Entonces yo los veía ensayando y todo eso, hasta cuando ya me fui acercando, ya después terminé ensayando con ellos break. eh, y después ya ellos, incluso mismo Junior me buscó en un barcito que había por acá de reggae, y me dijo que él producía, que sabían, pues que le habían dicho que yo rapeaba, que no sé qué, cuando quisiera fuera. Y fui al estudio de él, incluso esas fueron las primeras pistas o la primera pista profesional fue con Junior Ruiz, porque nosotros hacíamos otras a otro pana, un pianista de Ajá. por acá que la comprábamos a 3.000 pesos y era la de Pista. tocadas en organeta. En cambio ya Pista llegamos, tres ya lucas. cuando las de la organetica, y ya con esa, ya con Junior Ruiz, cuando empezamos digamos, como hacer los primeros beats profesionales y ya luego con Lupa también. Brutal, Cano. ¿Cuál fue el primer álbum del Cano? El primer álbum como tal, o sea, un larga Un duración, el prensado. prensado, Honor a mi lenguaje. Ese fue Honor a mi Ese fue el lenguaje primero. en el 2005. Sí, En porque ese año antes, lo pues lancé. con el grupo que vino a Manizales, ya tenía algunas canciones registradas, ¿cierto? Nosotros ahí ya Con teníamos, Asfalto. pero no tenía pues ni carátula ni nada, simplemente quemaba Exacto. así y lo vendía por ahí. Que yo me acuerdo que en Manizales y en Anserma, que los llevé una vez, los pelados me decían que esas no eran mis canciones, que yo estaba chicaneando, que no sé qué. Entonces me tocó cantar por ahí en un parquecito. Bacano, bacano recordar el man. Pero de Manizales, yo recuerdo una presentación que llegó usted con una chica, creo que era el grupo de Asfalto. No recuerdo si fue en Fundadores, los que estén por ahí me corrigen, o fue en la Universidad de Caldas, que hizo un buen show, que ahí creo que ya se empezó a definir el nivel para donde iba el señor MC Cano, ¿no? ¿Quién era la chica? Yo no la recuerdo. No me acuerdo bien tampoco, yo creo que bailábamos, es que nosotros teníamos ahí un grupo, pero era que nos uníamos con un grupo llamado Bellavista Social Club, con Sociedad PB7, nosotros manteníamos viajando juntos, a veces, si no era show mío, yo estaba con ellos,
¿entiendes? Eso va a recordar bien ese momento. Sí, sí, sí. Tengo una imagen ahí. Bien, Cano, cómo empieza MC Cano a transformar, no, a evolucionar en ese proceso musical? ¿Cómo hace esa transición de digamos que en la época que no era tan industrial la música, a esta época, y que se mantiene y que está de giras, porque con Nampas hizo la gira casi que completa por muchas ciudades, muchos países? Cómo fue eso, Cano? ¿Cómo fue eso, tanto para usted como artista que venía, digamos, de desarrollar una experiencia completamente diferente, a chocar con esta industria y hacer parte de ella? Lo que pasa es que cuando nosotros sentimos este cambio de la era digital, ¿cierto? Que Ajá, digamos que yo no soy de primera generación de la música acá, sino como una segunda generación. Entre los de la primera, segunda, casi tercera generación, no teníamos como ese conocimiento de la era digital y muchos seguimos trabajando como antes, ¿cierto? Yo incluso también, porque de una u otra forma uno tenía cierto radicalismo con esos cambios y con muchas cosas y no lo entendía, no lo sabía hacer, mientras que los de ahora llegaron de una vez ajá, a esta industria, a otro mundo, ¿cierto? Entonces, los que llegan a esta industria, a este mundo, que usted ya puso uno de ellos ahí en ejemplo, a Nampa, eh, él, junto con muchos otros raperos o cantantes de hoy en día que están fuertes en la escena, me empiezan a mostrar como ese respeto por el trabajo que yo he hecho, ¿cierto? Hermano, usted parce, que todos los años que lleva, que la historia, cómo ha viajado, que no sé qué. Me empezaron a invitar a los proyectos de ellos. Entonces, esto hizo como que yo me actualizara, los escuchara hablar, los vi trabajar. Entonces, apenas estoy, digamos que incluso apenas estoy aprendiendo, ¿cierto? Porque ¿eh? es lo que usted dice. Entonces, yo lo que hice fue que de un momento a otro dejé de pelear, como muchos que empezaron a pelear con la nueva generación y a ganar de años y no sé qué, sino que yo simplemente lo que hice fue trabajar. Trabajar, eso es lo que les vengo haciendo. Cada mes ahí tengo listo mi sencillo, ya he sacado muchos álbumes. Entonces, este cambio, digamos que ahí lo estoy aprendiendo a hacer y por eso es que me he mantenido, que he estado todo este tiempo, Ajá. porque digamos que de una otra forma me acoplé a lo que está pasando. Estamos hablando de cuántos años de carrera, Cano. Entonces, haga la cuenta y lo que yo les había contado, del 92 que empecé a bailar break, hasta ahora son cuántos, A ver, los matemáticos, ¿dónde están? a ver, noventa y Acá, dos acá somos solo artistas. es que no, para matemáticas, Mira, no haga la cuenta, ahí está, súmele del como 92, 20 punta de años 20 en pedazo de esto. años. Ah, por ahí el maldito desde México dice que la tiene clara. Ah, saludos Grande, ahí, Cano. hermano. Excelente invitado, dice por acá el Fido, que lo tuvimos ayer. Ahí súmalo por nosotros, 28 no, qué man está mal. 28. Son Vea, la 28 nueva años de orden triunfa. carrera ya, pero digamos lo que ya cuando grabo mi primer canción la grabé en el 97. Entonces serían 20, 23, 24 años si hablamos en cantar, pero si le sumamos en el hip hop como tal, ya vienen a ser esos Ajá. 28 años. Fue pucha, toda la vida dedicada a esto. Sí, Cano, a mí me parece esto muy bacano. Mire que lo que hablamos ha sido también tema aquí en esto con las nuevas generaciones, con las generaciones anteriores. ¿Cómo siente usted esa transición? O sea, ¿lo atropelló? Dijo, juepucha, aquí se me acabó mi carrera, o no, la voy a coger de camino. ¿Qué pasó en Cano en ese momento? es que de momento ya se puede juntar con lo que le estaba diciendo ahorita, que yo Sí, entendí ese cambio, eh, y sí nos atropelló muy duro. Yo me acuerdo que digamos que cuando yo vine acá a Medellín, que les conté que ya habían unos grupos conformados, en Bogotá también ya había una historia. Yo empecé a crear aquí también mi historia y en menos de nada ya me les había pegado al corte, como le decimos nosotros, así en nuestra jerga en la cantera. jerga.
Sí, me despedí al corte, empecé también a sacar álbumes, videos, entonces empecé a tener las giras y todo. Pero yo tengo en mente que éramos entre unos 20 grupos a nivel Colombia, que es los que estábamos haciendo esas giras. Entonces, si llamaban a, no sé, aquí era Sexta en Camista, o llamaban a Tribu Muerta, al año siguiente me llamaban a mí o a Laberinto. De Bogotá viajaban unos, los que estaban en esa época, Conexión Frontal, bueno, habitual, Ujú. esos eran los que viajaban en esa época, pues ya con una historia más antigua que la de la, pues como la de Etnia y Gotas. Entonces eran esos, era como un nicho y viajábamos esos mismos. Cuando entra esa otra era, y entonces empezó a llegar Venezuela, empezó a llegar Chile, empezó a llegar, bueno, España había estado antes, perdón, Ajá. España, se le abre el oído a la Cuba. Entonces ya la gente no tenía esos 20 30 grupos de Colombia por ahí como referentes y los gringos de esa época, sino que ya empezaron a tener un poco de gente y empezó a llegar gente con mucho talento. Entonces llegan los Ujú. venezolanos con ese talento que tienen, que es una cosa de locos, los chilenos una cosa de locos, los cubanos, todos. Entonces ya la gente empieza abrir, a abrir más su oído y su espacio. Ya no tenían los mismos 20 30 y empezaron a tener más. ¿Qué pasó con esos 20 30? Que nos fuimos quedando diciendo que éramos el primer álbum de acá, el primer disco de no sé qué, el primero que salió en un canal, el primero que salió en una revista, pero ya no podíamos quedarnos con eso, con que el primero, que el Ajá. primero, porque ya llegó un mundo grandísimo, llegaron muchos talentos, llegó gente haciendo cosas increíbles, entonces cuando caí, yo por lo menos, no sé los otros muchachos, pero yo cuando menos pensé, yo dije, ay, güey, madre, es que yo no puedo quedar con el nivel y lo que estoy haciendo, porque es que ya hay mucho, o sea, ya sé, todos los días por las redes ve que lanzan canciones y si no es un peruano, un ecuatoriano, 800 colombianos, 1200 chilenos, no sé cuánta gente está lanzando canciones constante, entonces tiene uno que ser muy bueno para poder estar ahí, ¿cierto? Entre tanta gente lanzando y al lado de tanta gente talentosa. Entonces yo digo que yo apenas estoy aprendiendo cosas a pesar de que lleve estos 28 años, 23 en el rap. Eh, Siento que apenas estoy aprendiendo porque uno aprende de toda esa otra gente que llegó, que no conocíamos ese mundo que había tan grande. O sea, conocíamos de un otro grupo que nos hablaban, pero no cuando a Colombia se le abrió ese espectro así grande y entonces ya un oyente o un seguidor o un escucha de rap o un coleccionista ya tiene mucho más de donde coger, entonces quiero aprender y a seguir dándole para ser bueno y estar ahí como entre toda esa élite de grupos que están viajando, que están girando, y en eso es lo que ando trabajando. Claro, siente que perdió su esencia, lo que venía, su filosofía, su ideología como rapero, como artista de la calle. Siente que perdió su esencia en esa transición. No, yo creo que no, lo que le digo es simplemente que nos atropellamos con una era diferente, una era digital, pero la esencia, yo digo que si uno pierde la esencia, pues ya deja de ser uno, ¿cierto? Y después de que uno deje de ser uno, ya todo se desdibuja, ¿me entiendes? Uno sí ha experimentado porque uno, como le digo, empieza a conocer otra gente, otro mundo, y le dicen a uno en los estudios como que, bueno, vamos a abrir la mente, usted es músico, y empieza uno, digamos, como a experimentar, a rapear un ritmo lento, en un reggae, o con cosas que le proponen a uno en otros estudios, pero mira que termina uno siempre haciendo rap, ¿cierto? No es radicalismo ni nada, porque yo tengo la mente muy abierta de que estamos es compartiendo música, ¿cierto? Pero como que el gusto, como que me manda ahí y yo creo que la esencia no me ha cambiado. Esperemos que, pues, yo sienta que no haya cambiado esa esencia. Pero a mí me parece, Cano, que el cabello que usted lleva haciendo es significativo. Los cipher, ese par de cipher que los hizo parte uno y parte 2 pues a mí me golpeó mucho. Hay canciones que realmente me conmueven porque yo escucho rap, digamos que de una manera que me afecte.
emocionalmente y me ponga a imaginar. Y Cano tiene una capacidad léxica, una capacidad desde la rima y desde la métrica que lo hacen único, ¿no? Que lo hacen, es un estilo muy exacto, digámoslo de cierta manera. ¿Cómo le fue a Cano fuera del país, digamos, en la gira que hizo, que estuvo por México y no sé qué otros países estuvo en esa última gira que hizo? Bueno, se ha hecho ahorita alguna anécdota de que yo había hecho una gira pues con Nampa, ¿cierto? Lo bueno de Ajá, esos días fue que se me cruza una gira en la que me invitan Nampa y una gira que tiene en Sicano, porque en Sicano, gracias a Dios, he estado girando constantemente, digamos que se reactivó otra vez desde el 2015 en adelante, he estado en constante gira, estuve en Ecuador en gira con Rapper School, ujú, eh, y estuve otra vez, un año siguiente, otra vez en Ecuador ya con Nampa y también estuve otra vez ya como en Sicano y en México también. Entonces son dos mundos muy diferentes cuando viajo con unos y cuando viajo como en Sicano, claro. ¿cierto? Cuando viajo con Nampa, la gente, Nampa tiene un público muy aferrado a él, es un público muy bonito, muy fiel. Ellos están conectados esperándolo y cantar antes es cierto rigor, digámoslo así, porque ellos van esperando a otro artista. Y la aceptación fue una cosa increíble, sobre todo en México y en unas partes de Ecuador también, en Cuenca, en Quito. Pero en México la aceptación fue muy buena porque era público que incluso no conocía mucho el rap o no conoce mucho el rap o escuchan de todo y también les gusta el rap, ¿cierto? Pero entonces no están en ese mundo y es muy diferente cantarle a ellos. Entonces yo con ellos tengo un show y cuando ya viajo como en Sicano, que yo sé que están esperando esa en Sicano, las canciones mías, conocen mis temas, fue por mí, entonces hay otra historia ahí. Pero ambas son muy bacanas porque la gente en el extranjero tiene como otra clase de adaptación y de Claro. aceptación con uno y lo tratan súper bien. Eso es muy bacano, hermano, porque como saben que uno viene desde Colombia, entonces trae un poco de historias y son ahí como pendientes de todas las letras. A mí me dio muy bien, gracias a Dios. Oiga, Cano, eh, por acá, antes de esta pregunta, Chino, se ve mucho, porque Colombia es un país re radical en ese aspecto, ¿cierto? Creo que por ahí logré escuchar algo casi hacia el trap que hizo Cano y leí algunos comentarios bastante fuertes, como, no, ya cambió, ya que tal. ¿Cómo, o sea, en ese otro espacio que usted lo ve, qué tan radicales son también? Es que Colombia para criticar es muy bueno, afuera, cómo lo ve la gente? No, yo digo es que lo que les hablaba del espectro así abierto, ellos tienen un panorama mucho más amplio, digámoslo así, y tienen muchos artistas haciendo muchas cosas versátiles. E incluso cuando Ujú. usted dice de ese tema que yo participé, fue cuando yo llegué al estudio, ya tenían todo montado y tuvieron que alegar conmigo un rato para ver si yo entraba ahí, ¿cierto? Entonces yo les hacía, digamos, lo que meter, por lo menos que el bombo estuviera más fuerte y todo. Como le digo, no es cuestión de radicalismo, solo que es como un oído, un gusto por algo, ¿cierto? Eh, entonces, no, si tú te pones a mirar las carreras de México, los cantantes de México que tienen más acogida son versátiles, ¿cierto? No son tan encerrados en algo. Entonces también eso les hace que llegue gente de todos lados, que nosotros podemos hacer música para que nos escuche todo el mundo, claro, tiene que ser solo los raperos. Si nos quedamos haciendo música para raperos nomás, ahí morimos locos, ¿me entiendes? Y no es porque uno está haciendo la música por cheno, por famoso, no, porque yo, por ejemplo, hago la música como me gusta y por desahogarme, ¿cierto? Ujú. Pero empiezo a retomar desde hace muchos años mi vida. O sea, yo vivo de esto, mis ingresos son de esto. Entonces yo tengo que ver también cómo hago para estar a la época, para estar girando y para, para no ser radical con mi historia, ¿me entiendes? Ujú. Pero podríamos escuchar al Cano haciendo reggaetón, ¿o qué? No, mira que sabes que le cuento algo.
Eh, ya te saludo por acá, aquí están el Hágale, Bronce, hágale, hágale. Bronce Hágale que el tengo una Jarles pregunta acá. también. Antes de que se me pasara, ahí que los quería saludar porque son panas que conozco hace mucho tiempo. Sí, hágale. Bueno, retomando lo otro, le cuento, yo soy vecino de un pana que se llama Yelcid. Él es de acá de esta zona Ajá, y él canta sí, sí. reggaetón, es muy reconocido dentro del reggaetón. En esa época Junior Ruiz fue el primer productor de J Balvin, Raycon, ¿cierto? Porque ya Ujú. Junior es un muy buen músico y tenía el estudio muy bien montado por la ayuda del papá, porque el papá trabajaba con Darío Gómez, ¿cierto? Sí, Entonces yo mantenía con ellos, no, yo no tan el parcero ni nada, sino que yo iba al estudio y me topaba con ellos allá. Y ellos, incluso el Balvin, incluso el Cid, me habían dicho para que cantáramos. Me dice, vamos a grabar, vamos a hacer algo juntos. Debe ser bueno, no ser radical, ¿qué tan? Igual a nosotros también nos gusta el rap. Entonces yo le decía, si llegamos a hacer algo, lo hacemos de rap. Esa era la respuesta mía, ¿cierto? Entonces yo tuve muchas oportunidades para hacerlo, e incluso para haber empezado con los que hoy en día están están en grandes en la la élite del élite. reggaetón. Vea Pero, usted. pero, pero si no lo hice en esa época, yo creo que ahora menos y yo creo que no me sentiría siendo yo, como le digo, vuelvo y repito, sí, alejándome de radicalismos. Es más por gusto. Bacano. Sí, 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 muy El que bacano. lo haga, yo lo apoyo porque desde que haga la música bien hecha, de una. E incluso mi grupo Facto Urbano se había eh, fraccionado, así nos habíamos dividido porque uno de ellos, uno de los compañeros, empezó a cantar reggaetón, él incluso todavía escribe y todo. Y yo le dije que todo el apoyo, porque somos más que todo hermanos, ¿cierto? Pero que yo no lo iba a hacer. Y aquí hasta ahora no me ha tentado. Yo creo que ya no. Ya, Ya, ya no. ya ayer estaba Bien. cumpliendo mis 38, ya muy definido en mis cosas, ya, imagínense, 28 años. En esto yo creo que ya no. Pero yo apoyo a todos que lo vaya a hacer. Háganle, mijo, es que esto es muy Bacano. difícil. El rap es muy difícil y háganle. Cano, por acá hay una pregunta que me parece muy interesante que la hace Jarvis de la Suburbia. Dice, Cano ya ha estado y está dentro de la industria del hip hop. ¿Qué cree que le falte al hip hop de Manizales para entrar a esa industria? Yo creo, es que Manizales tiene un problema que no solamente lo tiene Manizales, sino que lo tiene la industria en ciudades pequeñas en todo el país. Yo lo he notado en lo que he Ujú. viajado. Si vos conectás la historia de Manizales con la de Pereira, con la de Ibagué, con Popayán, no sé, e incluso tiene más movimiento Pasto, hay más movimiento en la Ajá. costa, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que de Manizales se tendría que empezar a exportar más lo que se hace allá. Yo lo que he notado conociendo la escena de Manizales fue que se formó como un nicho allá, ¿cierto? Pequeño. Y por eso no hago una crítica, sino que es como algo que nos ha ofrecido la historia, y no solo en Manizales, sino en todas las otras ciudades pequeñas que te mencioné. Porque ya si uno conoce la historia de Bogotá, Bogotá Ujú. es, digamos, capital del rap e incluso hasta en Latinoamérica, ¿cierto? Sí, Y Medellín es una ciudad industrial en la que han salido álbumes y muchos artistas, entonces de una u otra forma también tiene mucho movimiento. Medellín casi toda la vida ha estado como en los ojos de mucha gente, incluso vas a Bogotá, Medellín, perdón, a Cartagena, donde usted vaya, hay grupos de Medellín que son referentes, entonces yo, donde me hubiera quedado Manizales, digamos, no hubiera tenido de pronto esta trayectoria que puedo tener ahora, ¿cierto? No lo digo en la parte crítica, sino que en la historia sí ha sido, ¿me entiendes? Entonces, eso, cuando yo voy allá, yo siempre digo eso, o sea, tienen que salir más grupos, no me refiero a cantidad, sino como en la calidad a la hora de hacer las cosas y empezar a importar más, porque a son ciudades sacar. en las que artistas. Cuando se reciben hay veces, digamos, que deben aprovechar. Entonces todo eso, se va sumando todo este tiempo y por eso es que
digamos que se encierran un poco dentro de ah, empezar a salir más, a girar más. Por acá hay muchísimos comentarios que se me quedan. ¿Me escucha acá, no? Sí, sí, Ah, ok. Dice por aquí el Bronx que qué orgullo saber que el Boico y MC Cano sean de Manizales y Caldas. Y hace una pregunta, ¿sientes que vives como un artista? O sea, lujos, giras, una agenda anual, mensual. sí, claro, yo la vida de artista la formé hace mucho tiempo. Yo creo que desde que empecé con mi primer EP, con el de Cuánto lo siente, que ese fue en el 2003, y ahí empecé yo a hacer digámoslo, como a vivir de un artista. Yo trabajé en empresas y todo hasta el año 2006, porque yo trabajaba en una empresa y con lo que me ganaba de la empresa recogía para poder sacar mi primer álbum. Cuando saqué ya mi primer álbum, el de No era mi lenguaje, ahí para adelante tuve que empezaron ahí sí más giras y más cosas, y empecé a vivir como un artista. De pronto los lujos no han llegado, por lo que el rap es muy difícil, lo que hemos estado comentando. Es una historia bien complicada, es un mundo con muchas cosas, como lo que usted decía ahorita, con críticas. eh, entonces, yo me he querido estar acá todo el tiempo, no me he salido a hacer ninguna otra clase de música, porque esa es la que a mí me nace, la que yo quiero, ¿cierto? Pero es difícil. Entonces, digamos que yo no he estado así lleno de lujos, pero sí de una riqueza espiritual muy grande, porque pues el rap me ha ofrecido conocer mucho, he conocido un poco de mundos, y no me refiero a estar viajando y conociendo sitios, sino conociendo un poco de historias y de cosas que pasan en otros lados. Entonces, bacano por ese lado. Acá hay el marica. Se nos fue el audio en un momento, Cano, cuando estabas explicando lo de la industria, de cómo se industrializa la música de Manizales, pues, que cómo puede entrar en la industria musical. Y por acá el Eso, Chiquimán dice que nos censuraron la información y todo. Claro, ¿hay algún bueno, truco especial ¿cómo para esto? cómo estará dura la cosa en Manizales que hasta censuran el... Marica, nos dejaron sin audio justo en ese momento. Pero entonces, la pregunta sería como, ¿hay algún truco o es el trabajo, la perseverancia, conocimientos de toda esta era digital? ¿De qué se tiene que llenar ese artista, Cano? Sí, es que, sí, digamos lo que trucos no hay, ¿cierto? Lo que hay es como una disciplina, ¿verdad? Que por acá alguien preguntaba que si se necesitaba palanca, ¿cierto? Ajá. Eh, yo, yo creo que a Manizales casi no han visto ese cipher, para que lo busquen, se llama Cypher, así, Junior Ruiz y MC Cano, el Cypher. Y ahí yo tengo una Ajá. frase, en la frase yo digo, mi carrera se hizo en Medellín y en Manizales, y hasta el momento por Rosca nunca me han llamado de los festivales. Ujú. Entonces, aclara ahí a lo que ya preguntaba, yo digamos que yo no conozco ni que al secretario de Cultura, ni que aquí en la oficina, ni que a nadie, a mí me han llamado es porque han conocido mi trabajo, ¿cierto? Entonces hay dos formas de trabajar. Hay gente que se conecta también, o sea, las palancas hay que tenerlas. El que la tenga no es motivo de crítica porque se ganó hay que haber llegado y llegó bien, ¿cierto? Yo, por ejemplo, nunca me he acercado a eso. Lo que ha sido es como un trabajo de perseverancia también, de disciplina. Y yo, cuando les contaba ahorita de que cuando conocí ese otro mundo, que llegaron otros artistas, que llegaron a trabajar a la época, uno incluso llega a ser un poco indisciplinado al lado de ellos porque el trabajo de ellos es constante y es muy bien organizado. Saber organizar un lanzamiento, en los videos, sean sencillos o no, son videos bien realizados, siempre manejan su imagen, su fotografía, ¿cierto? Entonces, la gente, quiera uno o sepa uno o no, la gente está viendo eso, ¿entiendes? La gente está analizando ese trabajo. Y yo creo que eso es lo que hace que estén todavía grupos constantes. Si usted va a la historia, hay un poco de grupos que no están constantes, que este género cambió, que hoy en día hay otro mundo, ¿cierto? Entonces yo quise trabajar y estar como en este mundo que estamos viendo ahora, porque
como les digo, yo vivo de esto, siempre he estado, eh, mis ingresos, todos de los conciertos, de las giras, de las ventas de los CDs, de las camisetas. Entonces yo aquí he estado, yo creo que también se une eso, se une. Si tiene contactos o no, ahí hay un buen plus, ¿cierto? Porque los contactos son Ajá, importantes. Si no los tiene, es eso, es ese trabajo de disciplina hágalos. y hágalos y saber hacer bien las cosas. Hay cosas que, por ejemplo, digamos como lanzamientos, que hasta yo ahora tampoco he aprendido a hacer bien, pero un lanzamiento requiere un trabajo de pitch, se llama eso, que es como de Ujú. publicidad antes de, después de, y saber cómo hacer ese vocabulario, todo ese hashtag y un poco de cosas que requiere un nuevo lanzamiento. E imagine que yo apenas estoy aprendiendo a hacer esas cosas con este poco de Pero, años que llevo. Cano, pregunta ahí frente a eso. Cano en este momento es una empresa grande, o sea, hay un grupo de trabajo detrás de Cano, o Cano sigue siendo el artista solito. Bueno, ha sido por épocas. Hubo una Ajá, época trabajando solo, ¿cierto? Después, con un equipo de trabajo, yo organicé un festival, yo fui el organizador de un festival en Bogotá y en Medellín 2 años seguidos, honor a mi lenguaje. Incluso pues por ahí hay un compañero que se llama Luis Martínez que está conectado, él estuvo también conmigo, prácticamente él estuvo más metido en el segundo año. ya. Y en esa organización de esos festivales, cuando se acabaron, eso fue un caos, pues estuvo muy difícil todo. Nos quedamos hasta con deudas y cosas, entonces el equipo de trabajo se desbarató porque en el momento había una crisis, ¿cierto? Después vuelve y se forma, después vuelve y se desbarata. Ha estado como así, ha sido, en todo ese tiempo he estado con equipo de trabajo y no. Pero ¿qué pasa? Un artista no es solo, porque donde yo no tuviera los amigos que tengo, digamos que no iba a poder hacer muchas cosas, que esos amigos son los que están alrededor, que sin ser parte de mi equipo, son mi equipo de amistad y de toda la vida. Entonces, ahí detrás de Cano siempre han habido 7, 8 personas haciendo cosas por mí, ¿me entiendes? Y el equipo de trabajo es súper importante. Yo, por ejemplo, ahora ya lo formé también de nuevo con un compañero de Pereira y con mi DJ, estamos nosotros. Y la Ajá, idea es ampliarlo porque de por sí no necesita un equipo de trabajo más amplio. Y ahí estamos en eso. excelente. Muy bien, por acá Castillo dice, el rap tiene nivel. Este loco lo escucho hace tiempo, unos 7 años, pero debería demostrar o cambiar ese rumbo de rap latino, que sea más industrial. Bueno, comentario de Castillo. Sí, La es copa que son vacía, dos uy, conceptos. esa copa vacía me la soñé, hasta el Cano le dije, Cano, hijo de madre, esa copa vacía. La Copa Vacía fue grabada en Manizales. Ajá, el video fue producido acá. Yo incluso estoy en Manizales, he grabado mis últimos 3 videos, son todos en Manizales. El video de Me Encantas, el video de La Copa Vacía y el video de Nube Negra, los tres los he hecho allá en Manizales. Vea, pues, dice Castillo nuevamente por aquí, sí, pero créame que la gente no lo mira, es por falta de una buena proyección, es como todo negocio, consiga clientes o gente que lo escuche, pero metiéndole más mercadeo, es lo que necesita, lo que se necesita es apoyo eh, para el rap. Bueno, yo creo que ahorita, con esta crisis de la cuarentena, no solo el rap es el que se ve afectado como hace mucho tiempo, es el arte como tal. O sea, en Colombia tenemos una problemática gigante frente al tema del arte, y lo digo como artista que soy porque soy licenciado en artes, entonces digamos que conozco otras ramas del medio, y ahorita sí que está peor, y ahorita, por ejemplo, Cano, ¿cómo va usted a asumir o a suplir sus necesidades? Me imagino que se le cortaron giras, me imagino que se le pararon muchas cosas que tenía previstas para este año. ¿Cómo piensa resolver usted ese tema con esta cuarentena? Pues vea, sí, usted mismo lo dijo, tenía concierto en Cúcuta, tenía concierto en Bogotá, dos en Bogotá, Marinilla, acá en Medellín, 6 conciertos más o menos que fueron aplazados, porque hasta ahora no los han dado por terminado, porque
de una u otra forma hay una fe de que todo se vuelva, como que vuelva a la normalidad, ¿cierto? Al no tener esos conciertos, claro, el golpe es grande, el económico, y como dice usted, no solamente a los rappers o a los cantantes, sino a todos los que trabajen con el arte, pues, nos perjudicó bastante. Yo lo que estaba Ujú. haciendo es que estoy aprovechando el tiempo, estoy escribiendo, tengo ya, o sea, tenía un proyecto de muchos featurings que había trazado, entonces los estoy haciendo, me invitaron a varios proyectos, mis tapes, son 27 canciones que estoy escribiendo, entre featurings internacionales, temas míos, participaciones en otras mixtapes. Entonces es eso, aprovechando el tiempo, porque pues al subir las canciones a plataformas digitales y todo eso, pues también es como una ayuda. Y estamos también pensando ya en negocios de comidas, cosas aparte Ok. de la música, porque nos toca que tener como ese otro respaldo al no tener conciertos. Entonces se descuadra todo y toca que mirar la manera de suplir todos esos gastos. La música requiere mucho gasto, la vida personal también tiene muchos gastos. Entonces esa es mi idea. Y lo otro es que también estoy montando una tienda virtual. Ahí ya Ujú. la saqué la página, se llama Carácter. Entonces vamos a hacerle por la tienda virtual, por la música, o sea, grabando muchas canciones y en el negocito con comidas. Estamos ahí buscando el lado. Excelente. Bueno, acá hay una pregunta que acaba de responder Cano, que decía qué proyecto tiene en este momento. Ya ahí nos contó que está pues con el tema de los featuring. Y hay otra pregunta muy bacana que me gustaría escuchar y es algo que le ha faltado realizar desde que se propuso llegar al nivel que está. Algo es eso, es la disciplina. Yo pienso que, Disciplina. o sea, es que hubo un tiempo en el que como estaba girando, estaba con mi álbum, con todo, en la bulla así grande del hip hop, a todo lado. Entonces llega uno como en un estado de confort, en el que uno cree que ya, está ahí bien. Cuando cambia toda esta era, cuando llega toda esta gente, se entera uno de que hay un poco de trabajo que no había hecho, entonces estoy en eso, estoy aprendiendo a hacer ese trabajo y yo pienso que es más de la disciplina, eso es lo ¿Y que a hace qué quiere falta. llegar? ¿Qué vamos a ver de Cano en unos años, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a ver? Yo le decía en esos días a productores que, bueno, tenemos una élite de hip hop latino, ¿cierto? Pues si le sumamos con España, con México, con todo eso, hay una élite y hay muchos grupos que tienen un reconocimiento ya muy alto y unas giras y conciertos mucho más grandes. Esa es mi meta, o sea, entrar ahí no hablándolo por élite como una palabra muy bélica, no, sino como un Estar en el, movimiento como en el rating de los en el grandes. rating. Entonces vos analizás a Nacha, a KCO y a cantidad de Ujú. grupos de movimiento original, entonces que están en un nivel tanto artístico y equipo de trabajo y muy profesional. Entonces, esos son los espejos para trabajar y yo quiero entrar ahí. O sea, yo creo que yo he estado por ahí siempre, he estado en Colombia ahí siempre, pero, pero ya hay muchos más grupos y hay unos grupos que están muy bien, viajando más, en esa constancia. Yo me veo ahí donde estoy trabajando para llegar ahí. Acá. Por acá le dicen, Cano, te amo, música para beber. Eso es A un Kevin, por desorden allá. social. ¿Ah, sí? Ay, de madre, un ¡Ey! saludo para desorden ahí. Oiga, por Los a pie, acá, los a pie. zapiados mijos, por acá está Kevin desde Chile, que un saludo para Cano. A Mili Flores desde Ibagué, dice Merceyer, dice, igual el mercadeo no se necesita cambiar el género, por así decirlo. Bien. Davey, No, desde es que Anserma dice, desde Anserma dice, ¿qué consejo le das a los raperos ansermeños? Es que viene a ser lo mismo, por ahí está también el Ultrajala conectado, que también tiene que ver con el eje Con esta industria cafetero. que... Decía Ah, ahorita usted que el Ultra tiene que ver ahí con la zona, decía por acá ahorita Bronx que también tiene que ver algo Boycott con el de la etnia con Manizales. ajá. eh,
es lo mismo que, o sea, por ahí está también Henao, que es un clasiquero de Manizales y en Colombia. Ella es Cuchito. No es que digo, es que conocí a Cano Peladito. Peladito, imagínate cómo será de viejo el huevón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es para responder al parcero de Anserma. Ajá, Mire que nosotros, esos tres casos que usted comentó, nosotros salimos de la ciudad a crear un mundo afuera. No es que le estemos queriendo decir de que para surgir de Manizales o de Anserma hay que irse de allá. sí, No, no. claro. Pero yo creo que sí toca estar viajando más, saliendo más, conociendo más. Yo creo que es eso, ¿cierto? Porque ya tenemos las redes y las redes incluso ya no necesitamos estar viajando tanto como yo que viajaba de pueblo en pueblo, que me iba caminando desde Manizales hasta esos pueblitos por ahí cercanos con un CD para vender y con un gorrito y bailando a que nos dieran moneda, ¿cierto? Ya se puede hacer desde la casa y tal. Entonces es eso, es ese trabajo desde las redes, desde la casa, para que esto se amplíe. Y ya me refiero al viajar más, es porque mire que el caso de nosotros tres, nosotros salimos a viajar y ahí es donde conocimos un mundo que hay afuera muy grande. Entonces, Claro. referentes que sean más referentes en el ámbito de Colombia, y es eso, es trabajando con esa constancia, trabajando con esa disciplina y buscando conexiones afuera. Yo creo que es la única manera, porque en esas ciudades pequeñas y los pueblos es muy difícil. Sí, claro. Muy bien, hay dos cosas que me parecen importantes. Primera, Bronx dice que teniendo en cuenta acerca de lo que estabas hablando del top, que él vive en Estados Unidos, Bronx vive en Estados Unidos en este momento, y dice que estás entre el top 3 de los grupos nacionales, perdón, espérate, un top 3 de grupos nacionales que escucha Cano y top 3 de grupos internacionales. Pero antes, ¿qué tan importante es para el artista? Ahí que está hablando usted de ese tema de conseguir eh, el importar, el exportar. ¿Qué tan importante es para el artista la monetización de la música a través de las plataformas digitales? Claro, es que Entonces, vea, ¿cuál vas a responder primero? el de la monetización, por eso yo le Sí, decía ahorita, estoy sacando un poco de canciones para poder tener trabajo en las redes y que esto me ayude como otro ingreso, ya que no hay conciertos por esta época o cuando no tenga conciertos. Entonces la monetización es algo muy importante, pero lo otro no es sacar y sacar canciones para montar y por montar y por montar, porque el trabajo no es sacar las canciones por sacarlas, sino crear un trabajo de lanzamiento y saber distribuir esos lanzamientos. Entonces, la monetización se da es porque también hay detrás un público fiel, ¿cierto? Una gente fiel a la música de uno y tras este trabajo. Y la otra pregunta era del top que estábamos por allá afuera y todo, ¿cierto? Yo sí, hace top poquitico, 3. el año pasado, nosotros no nos negaron la visa, nosotros íbamos para gira pues allá en Estados Unidos y yo me enteré que en Boston tenía muy buena acogida, ¿cierto? Entonces, no sé, porque uno muchas veces no sabe cómo está afuera, si está en top o no, porque es bien difícil, hay muchos grupos trabajando. Entonces, bueno, eso no sabe uno cómo está afuera. ¿Cuál es su top 3 de los artistas nacionales, Can? Bueno, yo creo que primero está el Nampa, que está pegándole muy, muy duro a su trabajo y su disciplina, ¿cierto? Eh, yo pienso que más. Ali está trabajando muy bien también, ¿cierto? Él dice es como los tres afuera, ¿sí o no? Como los tres colombianos, Los que usted escucha. ya. Él dice de los que yo escucho. Yo me quedaba que Ajá, los que estaban como sonando más afuera o, no, o así. top 3, top 3 de los artistas colombianos que Cano escucha. Ah, bueno, Y listo, top listo. 3 internacionales. Ah, bueno, yo pensé que había entendido mal la Que pregunta eran los porque yo pensaba que artistas. eran tres artistas que estuvieran sonando mucho afuera. Estaba haciendo como un recorderis de quien yo sepa que han estado girando y que uno sepa que están Ah, moviéndose bastante. No, para no, los, ¿cuál los escoge míos usted? yo tengo pues ya ahí un gusto, yo escucho lo de Samurai, ¿cierto? Uf, Samurai para mí es un escritor
una cosa de locos. ¿A quién más vengo yo escuchando aquí del top 3? Todo lo que lanza Nampa me gusta mucho, yo ese sí lo mantengo cantando, me los aprendo todos. Samurai, Nampa, ¿cierto? Eh, y a ver a quién más. Ahora vengo escuchando mucho a un pana que se llama Recode. Lo vengo escuchando ¿De mucho dónde? también. Él es de Bogotá, entonces esos tres los vengo escuchando ahí bastante. Vea, Y recomendado Recode, no lo conozco. ¿Y de afuera? de afuera está KCO, ¿cierto? Me parece que es una máquina. Juan Inaca lo vengo escuchando mucho ahora. Este me parece muy bueno. Oro Españita. Y sí, Juan Inaca, Nach, y se escucho muchos, pero para decir el tercero. Como haciendo ahí el playlist suyo. El Cancerbero es otro que, Ah, otra máquina. eso es una cosa de locos también. Cano, Pero esa era que había entendido mal la vuelta. sí, sí, pero excelente. Oiga, Canito, no, que no, pues yo creo que aquí nos damos cuenta, gracias a los comentarios que hace la gente y todos los parceros que están por ahí, pues le tienen mucho respeto, lo aprecian mucho. Creo que usted se ha ganado una admiración bastante interesante. Está haciendo un buen mercado, me parece que lo que está haciendo ahora es muy significativo para todos los que conocemos de un proceso de MC Cano, porque por ahí lo nombraban, ese man tiene caminando y le decíamos con Ultrajala también que han sido como los referentes de Medellín que están ahí, ¿sí? Que se van con su costal, con sus CDs y por todo lado han estado. Entonces, parce, pues muy bacano, weón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos un poco de su experiencia, por compartirnos el espacio, pues, que sé que a veces no es tan fácil, ¿sí? Pero, chino, muchas gracias. ¿Y cuándo lo vamos a tener por acá en Manizales? Hermano, pues vea, yo estuve ahí en Manizales, estuve en enero, estuve por ahí, Ujú. o en diciembre. Bueno, diciembre, enero, En no me acuerdo, enero, pero estuve. Eso, hace en ferias poquitico, cuando vino Nampa también. cuando fui con él a la feria, eso fue la última vez que vi, pero hace poquitico había ido con Radio MC, Ujú. y tuve un show en Ah, Pereira, sí, sí, sí. y de Pereira nos fuimos para allá. Yo creo que yo no perdono años sin ir a Manizales, ¿cierto? Porque desde empecé, por allá tengo muchas historias, tengo mucha familia allá, un poco de tías, primos, compañeros con los que bailamos por allá en el 92, 93. Entonces, en Manizales, yo cada que veo como la oportunidad, no dejo ir a Manizales. Siempre que voy a Anserma, también paso a Manizales. Entonces, yo creo que si todo eso se normaliza, para las fechas de diciembre, por allá estaríamos. Pero quiero ir a cantar, hace mucho tiempo no canto. La última vez que canté fue con Soires Naes ahí en Chipre. Ah, hace rato ya. Sí, o sea, cantar en show así como en Chicano, ¿cierto? Porque yo estuve Ajá. cantando ahí en el show de Nampa también, hace poquitico, y no solo en el de feria, sino en otro que hubo privado, como 20 días antes Ah, de sí, que hubo ferias. sí, sí, sí. Yo estuve ahí cantando, pero con el ambiente, el ámbito de todos, digamos, con los que me crié, los parceros que conozco desde Manizales desde hace años, como usted, y como todo el resto, porque yo, por ejemplo, Loco también es de Anserma, y pues con Loco tenemos una historia también de hace un poco de años también. Entonces, bacano ir a Manizales. Y bacano de saludar Por ahí al, nos pillamos allá en la claro, casita del loco para que hagamos sancocho. allá yo he ido, yo no perdono también ir a Manizales que no vaya a la casa de Loco. Eh, entonces sí, y bacano a todos los que han dejado ahí como los comentarios, que han hecho preguntas, a Castillo, a Bronx, que ha estado muy pendiente, a Monza. Monza es un parcero que está dentro del mundo de la organización de los eventos a nivel nacional, ya está conectado, tienes energía, hermano. Saludos. Por ejemplo, vea, eso es lo que también, cosas que tienen que hacer Manizales también, agarrar esta especie de parceros, de contactos, y que empiezan a salir muchos los grupos de allá también. Como le digo, no es una historia de Manizales, sino de todas las ciudades pequeñas a nivel latinoamericano, es que ni siquiera es algo de Colombia, sino que todas las ciudades pequeñas es muy difícil exportar el rap, ¿cierto? Ujú. Entonces hay que salir más, hay que dar. Bueno, Cano, ¿dónde lo encuentran? Porque ya 13. Nos fuimos. Nos fuimos.
Nos fuimos. Ya saben, estoy ahí en plataformas digitales, MSKNO, yo no, en YouTube también, MCKNO TV, y en Instagram, mejor dicho, En todas las todas, MC plataformas, Cano. todas las redes, por ahí Canuto, estoy. Dios lo bendiga, muchas gracias.